¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con las reacciones del concierto de Astana de los días 13 y 14 de septiembre, ahí en el Astana Arena, de Dimash Kudaibergen. El día de ayer reaccionamos a una de mis canciones favoritas de todos los tiempos de Dimash, como lo es El Amor en Ti. En primer lugar porque soy latino y es su, hasta el momento, única canción en español. Hemos tenido algunos esbozos de una canción que cantó en un como práctica amistosa, en un ensayo con Andrea Bocelli, que cantó la de Bésame Mucho, que es también en español. La cantó unos fragmentitos en español. Ahí nos dio sus primeros probaditas de qué tal le sale el idioma castellano. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Digo, obviamente, como todos, nadie pronuncia perfecto, ni nosotros mismos los latinos hablamos el español correctamente muchas veces. Y él, pues digo, lo hace muy bien. Para ser un extranjero lo hace muy bien. Lo hace casi perfecto. Y me gusta mucho. Y hoy vamos a reaccionar a otra de sus grandes canciones que también me gusta mucho, que también está en mi top 5, que es la canción de The Story of One Sky. Que yo creo que The Story of One Sky y El Amor en Ti, como lo dije el día de ayer, son creo que sus dos grandes obras maestras como compositor, porque hay que tomar en cuenta que él escribió la música en las dos canciones, tanto en El Amor en Ti como en la de The Story of One Sky. Él es el compositor de la música y son sus dos grandes obras maestras. Me gusta muchísimo el enfoque que está tomando en un Dimash muy sobrio, más solemne, no tan fiestero como en canciones como por ejemplo Be With Me o canciones así de ese estilo Golden, que son más como que para el relajo, más juveniles. Estas de Story of One Sky y El Amor en Ti son canciones más grandes, más adultas, más solemnes, más profundas, con un mensaje, no nada más destinadas a escuchar un ratito y ya, ¿no? Sino esta canción la tienes que escuchar y entenderla aparte. Y aparte, como Dimash te transmite los sentimientos y logra comunicarte lo que él está sintiendo en ese momento, es lo más importante y lo más impresionante de Dimash. Que como yo siempre se los he dicho, Dimash es un gran cantante, sí, pero para mí es mejor contador de historias que cantante. Y imagínense a qué grado es, si ya es el mejor cantante de la historia de la humanidad, que sea mejor contador de historias que cantante. O sea, eso habla muchísimo, porque te canta con las manos, te canta con los ojos, te canta hasta con el pelo, te canta. Y pues bueno, ahora sí que vamos a disfrutar su otra gran obra maestra, que es The Story of One Sky, de los días 13 y 14. Pero antes de eso, así es, corre el intro. Y bueno, después del intro, ahora sí vamos a disfrutar esta versión de The Story of One Sky en el Astana Arena del día 13 de septiembre de 2024. Señor Kudaibergen, como siempre le decimos, por favor, deleítenos. Of sense and souls and dreams, billions of lives show the devil the sense that's all so distant. En este pequeño minuto de canción que llevamos, es increíble. Nunca le había puesto tanta atención como ahorita, porque me está jalando, me está drenando toda la atención hacia su interpretación, porque la está haciendo muy sentida, la está haciendo con mucho dolor, y estoy escuchando detenidamente todos los matices que está haciendo
Voz con aire, voz colocada, voz suave, voz platicada, voz susurrada. O sea, todo te lo está haciendo en fracciones de segundos que son muy mínimos, pero lo engrandecen muchísimo. Engrandecen mucho la interpretación y es increíble lo que están escuchando mis ojos y viendo mis oídos. El dominio del control del volumen. Ese dominio, de verdad que he dicho varias veces que para mí Dimash es el mejor cantante de la historia de la humanidad, y estoy hablando por encima de cantantes como Farinelli, como Pavarotti, como el que tú quieras, porque ellos eran especialistas en un estilo, y Dimash domina todos los estilos, y en todos los estilos sobresale. Y aparte todos ellos tenían un lado fuerte, en su rango vocal tenían un lado fuerte y sus lados débiles. Y Dimash tiene un rango muy amplio, y todo el espectro, todo su rango es su lado fuerte. No tiene ninguna parte de su rango que sea débil. Es que es impresionante. Y aparte tiene una técnica y un dominio, porque sabe en qué momentos ejecutar los cambios, los matices. Ahorita escuchamos una parte que le puse atención, donde está cantando en voz de pecho normal, con aire, la transforma en falsete, de ahí del falsete en cuestión de segundos lo transforma en voz de cabeza, la endulza, la coloca y la convierte en voz de cabeza, y después la convierte otra vez en voz de pecho. O sea, ese tipo de dominio sin que se te note un crack en la voz o sin que te cueste trabajo, solamente Dimash lo puede hacer. Y es lo más increíble que tiene. Por ejemplo, ahí estaba en voz de cabeza y pasó a voz de pecho. Ahí te la platica. Vuelve a pasar a una especie de voz de cabeza. Si se dieron cuenta que ahí les indicó que no le estaba corriendo teleprompter, se lo señaló, les hizo así, como que diciendo, pásenmelo porque a lo mejor esta parte no me acuerdo o algo así. Vean, pongan atención a sus gestos, Vuelta a ver el prompter y lo señala como que diciendo, avánzale. Ese reclamo.
Ahorita me estoy enfocando más en los instrumentos, en la parte instrumental, y me están sobresaliendo mucho una guitarra acústica, bueno, electroacústica y una guitarra eléctrica que están sonando ahí. La guitarra eléctrica solamente está haciendo adorno, está haciendo con la... Se ve que es la quinta o sexta cuerda nada más, ton, 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 nada más como que marcando los cambios. Y la guitarra electroacústica está haciendo desde todo el acompañamiento. Se escucha muy fresco, se escucha, no sé, tiene... la guitarra electroacústica se escucha como que medio country, y la guitarra eléctrica se escucha muy como que del grunge de los 90s. No sé, tiene una mezcla ahí medio rara que me fascina cómo se está oyendo. Musicalmente me fascina cómo se está oyendo. Eso lo hizo bastante diferente a las versiones anteriores que hemos escuchado, porque siempre cuando termina con ese apoyo vocal, cuando cambia esta parte, lo hace como que en una especie de falsete con una voz con muchísimo aire y muy suave, y ahorita lo estuvo haciendo como que como una voz normal, su voz de pecho a la altura del habla, pero sonó como un reclamo, como lo que la canción te está pidiendo, te está exigiendo que necesitamos paz, escogemos la vida. Y su voz sonó ahí muy fuerte, sonó como una protesta. Pongan atención. Ahí la termina y después la cambia a falsete, pero aquí no. Oigan. Es su voz de súplica, de plegaria. Ella la vuelve a hacer en falsete. Me pregunto si traerá entre sus músicos alguno que toque el duduk, porque se está escuchando mucho un instrumento que se escucha muy como el duduk, que suena en la canción de No, que es donde más lo podemos identificar. Ese sonido como que si fuera un pato graznando, que se oye se oye como un duduk. Pues que puede ser un saxofón o un duduk, pero yo le tiro más a que sea un duduk. Oigan. Suena como duduk. Esta parte duele, la verdad esta parte duele, sin palabras, te duele porque te está mostrando, yo lo interpreto como si fueran, obviamente son varios tipos de influencias culturales del Medio Oriente, lo que estamos escuchando, pero suena a veces hasta como que cierto punto como de tribus norteamericanas, apaches, indias, podría decir que también hasta mexicanas, medio aztecas, medio mayas, medio, no sé, tiene esa presencia
como que de lamento, como plegaria de la tierra, como que diciendo basta ya. Como con esos gritos, lamentos, te transmite muchísimo dolor. Como si la tierra estuviera llorando, como si la naturaleza te estuviera reclamando, como diciendo, para ya, no se destruyan, porque me estaban destruyendo también a mí. O sea, es increíble lo que puede transmitir sin decir palabras, nada más produciendo sonidos, es increíble. Oh. Wow. Esta, de verdad que esta parte, esta sección de la canción, toda, completa, es muy mágica, te jala de la mano y te saca al espacio, te lleva al infinito, te lleva al espacio, es un sentimiento muy etéreo, no sé, es muy diferente a todo lo que hemos escuchado antes. Esta parte es una masterclass de técnica, de transmisión de sentimientos. Esta parte debe demostrarse en los libros de historia de la música, en todas las clases de música de los conservatorios a nivel mundial. Debe demostrarse, debe llevar un capítulo que se llame Dimash Kudaibergen y saquen esta parte de la canción, porque es impresionante. La manera de saber transmitir, de saber estar, de reproducir los sonidos, de la técnica que debes de tener, del rango vocal. Obviamente el rango vocal que tiene Dimash es muy difícil, si no es que casi imposible que lo duplique alguien. Que tenga tal nivel de graves y tal nivel de agudos es muy difícil. Habrá quien tenga los agudos o que tenga los graves, pero que lo tenga todo y que en todo su rango vocal lo domine a la perfección. Yo creo que nada más él, por eso decimos que es el mejor cantante de la historia. Wow, y la pasión con la que saca los beltings. Oh.
¡Oh! ¿Cómo duele esta parte? Ese elemento de cantante del grupo de rock de los 80s, 90s. Esa agudeza, ese filo en la voz. ¿Ah? Cause we are choosing life, life, life! Wow, termina hecho pomada, hecho polvo después de interpretar esta canción por tanta exigencia vocal y física, porque no nada más es que esté parado cantando, sino que está moviendo, está brincando, está hincado, está haciendo ademanes, está haciendo muchísimas cosas. Y esta fue la versión del día 13. Dudosamente creo que la del 14 la superé porque esta interpretación es magistral. Vamos a ver qué hace con el día 14, que hemos visto que le mete más producción. Vamos a ver qué hace de diferente. Así que vamos con el día 14. Bueno, ya estamos con el día 14 y ahora sí que, sin más demora, señor Kudebergen, por favor, haga lo suyo. Vemos que trae vestuario diferente. Trae el vestuario azul y nosotros trae el vestuario blanco. Can't believe what's happening at all. Like us crazy, we want to fall. We are the reason we are causing all the pain to the secret that gives us life. Billions of words, billions of sins and souls and dreams. Billions of flags, shouting never to the senses for so they said they should always is alive without a Hasta este momento no lo sienten como que si fuera una obra de teatro musical. Como que me están metiendo en esa atmósfera de que estás en esa clásica de obra de teatro y de repente todos se paran y nada más está el cantante principal entonando su canción y todos los demás como que detenidos en el tiempo, escuchándolo o viéndolo. No sé, me está dando esa sensación como de una producción muy al estilo Broadway, de una obra musical. Me está encantando lo que estoy escuchando. Es que sus ademanes, sus expresiones, la manera de moverse. lost chances can we Ese piano. Notaron ese ¡ey! Es un reclamo, como diciendo, dense cuenta, despierten. Eso, estamos viendo una obra musical, una obra de teatro. Me encanta, me encanta. ¡Ey! ¡Despierten!
Ahí Sarina la está cantando, pero no como trabajo de corista, sino como fan. Dense cuenta de la boca de Sarina y le está cantando junto con Dimash. Wow. Ya no sigue cantando Sarina. Me encanta reaccionar, encontrar este tipo de detalles porque siempre como que los dejamos atrás, ¿no? Este tipo de pequeñeces podrían decirle muchos o cosas sin importancia, pero que para mí enriquecen la historia, enriquecen, por ejemplo, en este lazo, para mí estrechan más el lazo entre Sarina y Dimash. Sabemos que son muy buenos amigos, casi hermanos. De hecho, hemos visto a Dimash en reuniones familiares de él, donde está Sarina y sus papás. O sea, son muy muy buenos amigos. También hemos visto a Dimash yendo a la casa de Rasul a celebrar su cumpleaños de su hijo. Con Diana pues es realmente relativamente nueva con Dimash, porque sabemos que estaba con Jordan y sabíamos toda la relación que llevaba Dimash con Jordan y con Erlan Bekurin, que es su productor musical. Eran como hermanos, eran una familia aparte. Dimash se lleva muy muy bien con todos y demostrando que por ejemplo en este caso Sarina no nada más trabaja con Dimash por el dinero, sino también trabaja con Dimash porque lo admira, es una fan de Dimash. Y por eso me gusta capturar este tipo de momentos donde vemos a Sarina cantando. Me gustaría ver también a Rasul, a lo mejor Rasul también la está cantando. Diana se ve que es de un corte más serio, es más como que retraída, más... digo, también hay que darle chance, hay que darle tiempo, es relativamente nueva. Sarina y Rasul con Dimash ya llevan más de 3, 4 años, 5 si me apresuras. Digo, apenas se están conociendo con Diana, ¿no? Pero este tipo de capturar este tipo de momentos, por ejemplo, ver a Sarina cantando la de Story of One Sky junto con Dimash, me demuestra que es una fan, es una dear más. Choosing life, 'cause we are choosing life. Hasta lo de We Are Choosing Life lo está repitiendo Sarina. 'Cause we are choosing life.
Todos los chamanes del espacio están aquí. La verdad, este espacio de la canción, este fragmento de la canción, todo esto interludio de la canción es muy chamánico, muy cósmico, no sé. Tiene su magia aparte. Dimash con esa nota tocó el cielo, tocó el cielo, literal. Hasta lo tocó con las manos. Hacemos la pirotecnia. De verdad que esta sección de la canción, esta parte, al más puro estilo Robert Plant de Led Zeppelin, es fenomenal. Es fenomenal. Está cansado. Nuevamente una exigencia, necesitamos paz. Y sí, la verdad, necesitamos paz. Levántenlo, está tirando el suelo. Es que obviamente se cansó.
Bueno, terminamos la reacción del día 14 con Dimash allí en el suelo descansando. Vamos a dejarlo descansar al muchachón. La verdad se lo merece. La verdad se sacó un 10. Creo que lo que más me ha gustado del concierto han sido El amor en ti y esta. No porque sean de mis canciones favoritas, sino porque en general es donde sentí a Dimash en tanto a los 2 días más entregado, más comprometido, más centrado, más proyectado. Sabe que las dos canciones son unas obras de arte. Sabe que las dos canciones le exigen mucho vocalmente, anímicamente, físicamente, y estaba muy, muy metido. Digo, obviamente no estoy despreciando las demás canciones como Ogni Pietra, o bueno, Olímpico, The Love of Tarizans, Estrellas y todo eso. Las hace muy bien, siempre que las interpreta muy bien, de una manera sobrepasando la excelencia. Pero esas dos canciones, digo, muchos, déjenme su opinión, qué opinan aquí de lo que estoy comentando. Que para mí, El amor en ti y The Story of One Sky tienen un nivel superlativo de exigencia para Dimash. Son más, como que le exigen más tanto vocal, como física, como anímico. Porque si alguna de esas dos canciones la canta con flojera o la canta sin ganas, no le va a salir todo lo que tiene que hacer. O le va a salir pero mal. O bueno, no mal, sino que no le va a salir con la calidad a la que siempre nos tiene acostumbrados, que es sobrepasando la excelencia. Me gusta mucho esta interpretación. Para mí yo creo que es la cúspide, es lo top, es el cenit de las dos presentaciones, de los dos conciertos, estas dos canciones. Y es que hicimos reacción a 3 seguidas que son fabulosas. When I Got You, El amor en ti y The Story of One Sky. Les digo, para mí que ese fue el pico, como que lo más alto de la presentación, porque ya las que siguen, también son muy buenas, obviamente, pero no tienen ese nivel de exigencia, ¿no? Siguen Kelly McKen, siguen Durdaraz y una que otra por ahí, y vuelve a terminar con Golden, que ya no vamos a hacer porque ya lo hicimos, pero aún así está muy muy bien. Les digo, esta semana terminamos con el concierto y espero que les esté gustando. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram. En Instagram estoy subiendo las miniaturas de los videos a los que vamos a reaccionar antes de que salgan, para que sepan a qué vamos a reaccionar y se empiecen a frotar las manos y preparen el cafecito. ¿Cómo no? También en Instagram les estoy avisando si YouTube me bloquea algún video por derechos de autor y lo subo a la plataforma de Patreon. Aprovecho para invitarlos de que se unan a la comunidad del Ático en Patreon. No tienen que pagar ninguna suscripción, es totalmente gratis. Los enlaces para Patreon y Instagram están aquí abajo en la caja de descripción del video. También los enlaces de los videos originales a los cuales estamos reaccionando sin comentarios, nada más la pura música con Dimash, para que vayan y los disfruten sin interrupciones y sin mi carota. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. Así es. En el ciberespacio. Bye.